primero de todos, bienvenidos a FIBO, a este festival de videoclips. Me presento, yo soy Javier Gutiérrez, soy realizador y soy uno de los técnicos de este festival. Y nos congratula y nos alegra que podáis participar de esta experiencia, que es ver una serie de videoclips y decidir cuál os gusta más, lo cual es bastante divertido. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Lorenzana, que es uno de los jóvenes realizadores, digamos, más prometedores y con una proyección de futuro bastante grande en el panorama audiovisual asturiano. Y hoy os va a presentar, ¿qué es tu primer videoclip? Sí. Su primer videoclip, y ojito con este videoclip. Echarle un buen ojo y mirarlo bien, porque es uno de los videoclips más inteligentes que yo he visto en los últimos años. Está muy bien hecho, cada vez que lo ves encuentras detalles nuevos, tiene unas características muy concretas de cómo se cuenta una historia, algo que imagino que vosotros os meteréis en el futuro en cómo contar historias, y este es un claro ejemplo de cómo contar una historia y cómo hacerlo visualmente, con detalles, y cómo es para mí un videoclip que está muy bien pensado. Yo te doy la enhorabuena porque a mí me gustó muchísimo. Gracias. Creo que el año pasado recibió premio, además. ¿Puede ser? Lo que lo seleccionaron, sí. En Oviclip. No perdáis detalle tanto del videoclip como de las explicaciones que os dé, porque esto es oro puro para los que están... Yo cuando se lo decía a vuestra profesora, yo echaba mucho de menos este tipo de actividades cuando estaba estudiando, porque se aprende muchísimo de las experiencias de los demás. Y esta es yo creo que es una gran experiencia y una gran oportunidad. No os meto más rollo, os dejo con Fernando, que es el experto, y nada más. No os cortéis, preguntadle lo que queráis, digo yo, sí, claro. Preguntad lo que queráis y todas las dudas, no os quedéis con dudas en el cuerpo, porque para eso estamos aquí también, para que aprendáis un poco y intentar enseñaros también desde nuestra experiencia, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Bueno, más o menos ya me ha presentado. Bueno, primero daros las gracias a vosotros también por colaborar, digamos, de alguna manera con el festival y por dejarme venir aquí y un poco contaros mi experiencia, que realmente tampoco tengo mucha experiencia, pero bueno, que al final intento hacer esto, que es lo que más me gusta cuando puedo. Y nada, me apetece enseñaros el videoclip, que lo veáis, y luego os cuento un poco cómo empezó todo y el proceso, cómo fue, la idea y nada, y luego ya me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Entonces os lo enseño y luego os voy contando un poco. Mira qué sexy. ¿Qué quieres que vea así? ¿Quieres que vaya así? Sí, por favor. Por favor, Sí. por favor. Hice las cosas sin pensar, para que cambien, para que cambien. Dejé las puertas sin cerrar, para que escape el tiempo muy lento de aquí.
un final. Pues nada, bueno, me apetecía que lo vierais también porque si no, hablar un poco así sobre la nada es un poco raro. Y nada, os quería contar un poco, espera, cómo empezó un poco el proyecto. Yo no había hecho ningún videoclip antes, había hecho cortos sobre todo. Y porque bueno, lo que más me gusta, un poco lo que ha dicho él también, es contar historias. Y nada, había hecho un corto el año antes y tenía ganas un poco de meterme en el tema del videoclip para ver realmente si podía hacer algo, o sea, o si realmente disfrutaba o no, porque me daba un poco de miedo, la verdad, al principio, porque no sabía un poco cómo adaptarme yo a algo que ya está como hecho, que es la música en sí. Entonces, nada, coincidió que conocí a los chicos del grupo, que se llaman Gente Terrible, que no sé si los habéis visto alguna vez. Han tocado alguna vez en La Salvaje, que es un bar que está ahí cerca del casco antiguo de Oviedo. Y nada, bueno, les conocí a ellos a través de otro amigo y un poco les propuse yo al final hacer el videoclip porque yo tenía ganas de hacer algo, no sabía muy bien cómo lanzarme a ello y nada, les pregunté, les dije que si les apetecía que les hiciera yo el vídeo, sin saber muy bien lo que iba a hacer y nada, me dijeron que sí. Entonces empezó un poco a partir de ahí, yo les fui proponiendo cosas, primero me pasaron pues los distintos temas del disco que tienen ellos y nada, fui mirando varios temas y de los que al final vi, pues bueno, elegí este porque de alguna manera tiene letra, pero la letra tampoco me condicionaba muchísimo, o sea, me condicionaba en parte, pero tampoco mucho, entonces no me encorsetaba demasiado tener que hacer algo muy prefijado y nada, entonces les propuse, fui proponiéndoles cosas hasta que salió un poco esta historia que parte un poco de la idea de ver como dos perspectivas de una relación, que un poco es la idea del antes y el después. A mí me obsesiona un poco el tiempo, el paso del tiempo, el cómo el tiempo afecta a las personas, cómo nos afecta y cómo condiciona un poco el contexto también. Y nada, de ahí surgió un poco la idea, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, realmente no tenía una idea clara de que esto iba a ser con dos pantallas, ni que la historia se iba a contar así. Lo único que tenía claro era como que me apetecía contar igual una historia de una pareja y ver un poco como el declive, desde algo que está, digamos, bien hasta algo que no acaba bien. Pero claro, en ese tiempo, que eran 3 minutos y algo. Entonces nada, empecé pensando en acciones cotidianas, escenas cotidianas que se me podían ocurrir de una pareja y a raíz de ahí viendo también otros trozos de videoclips, otros videoclips que se habían hecho y trozos de películas también, que al final son como los referentes que tengo yo más que de videoclips, porque tampoco tenía mucha cultura yo del videoclip, la verdad. Entonces, nada, a raíz de ahí vi una película en la que contaban parte de la historia con las dos pantallas y me gustó la idea, aunque no es lo mismo que yo estoy contando aquí, pero era un poco en una parte de la pantalla, es una pareja también, un chico y una chica. Se cuenta un poco las expectativas que tiene él con respecto a la relación y en el otro lado se cuenta la realidad de lo que está pasando. Entonces de ahí un poco surgió la idea de mostrar como dos perspectivas, en este caso es referente al tiempo, o sea al pasado y al presente. Y nada, un poco fue así como surgió la idea. Entonces nada, yo pensaba ahora enseñaros un trozo de esta película para que veáis de dónde saqué un poco la idea, que puede parecer un poco plagio, pero realmente al final yo creo que todo es un poco de alguna manera copiamos, mientras copiar formalmente sirva para contar algo que nosotros ya teníamos, o sea, creo que siempre es útil y bienvenido. Entonces os voy a poner el trozo.
You're tired. How you doing? Good, how are you? Good. So nice. Thank you. You shouldn't have. It's the... That's so nice. Thank you so much. No problem. I'm excited to read it. So, Tom, what is it that you do? I write greeting cards. But Tom could be a really great architect if he wanted to be. That's unusual. I mean, what made you go from one to the other? I guess I just figured, why make something disposable, like a building, when you can make something that lasts forever, like a greeting card? What? Did you guys know each other? No one's got it all. No one's got it all. Power to the people. We don't want it. We want pleasure. And it's even shot to rape us. And I guess that they're succeeding. And we're going to these meetings. But we're not doing any meeting. And we're trying to be faithful. But we're cheating. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. It's alright. Pues vale, os voy a contar un poco. Bueno, la idea, ya os he dicho que eso, tenía la idea de contar un poco la historia de esta relación. Mi idea era partir de algo que va de mejor a peor y luego se me ocurrió un poco la inversa. De ahí surgió la idea de mostrar el pasado y luego el presente. Bueno, está el presente aquí a la izquierda y el pasado aquí, pero bueno, al revés. Y nada, por eso se le ve en la parte del pasado, estarían ellos dos, que es como la relación estaba en un principio y como empieza a degenerar hasta que ella se va de la casa. Y luego en el presente, pues eso, como está él solo en el mismo espacio y como el espacio cambia también un poco desde que ella no está. Os voy a poner para comentaros un poco esto, que lo he apagado y no tenía que haberlo apagado, pero bueno. A ver. Vale, es para enseñaros un poco cómo cambian los planos de un lado de la pantalla al otro. Y a ver. Bueno, la idea también, aparte con estas dos microhistorias, era rodarlas también de manera diferente, sobre todo la calidad de la cámara, que fuera distinta. Una al hacer referencia al pasado, queríamos rodarla con una estética un poco más sucia y más parecida a algo casero, y al final eso se grabó con una videocámara bastante antigua, y la idea era ir siguiendo a los personajes. Por eso, si os habéis fijado, es todo mucho más cámara en mano, tiembla mucho más la cámara, y frente a la otra historia, que es la de él, en la que la cámara siempre está estática, generalmente siempre está todo con trípode, y el cuadro también está como mucho más medido, más perfectamente compuesto frente al otro. Y bueno, esto era un poco un ejemplo que os quería poner, porque en el vídeo va muy rápido y a veces igual ni se aprecia. Pero bueno, la idea era, por ejemplo, aquí es la misma cocina. La idea era como que los espacios fueran paralelos, que me imagino que lo habréis entendido. Y nada, y en la parte de él ir quitando elementos para ir quitándole a él también de alguna manera un poco de vida, digamos como que ella aporta un poco esa luminosidad, esa vida al espacio. Y también se tenía que ver un poco con el color y con la composición. O sea, al final, pues eso, quitamos todos los elementos
la comida también, la ropa que lleva ella, la ropa que lleva él, pero un poco era la misma situación. Y nada, eso un poco, que también se ve... A ver... Vale. Vale. Y bueno, aquí en el primer plano de él, que bueno, sobre todo, bueno, se ve un poco la luz, el cómo al final este tipo de luz y de cámara le hace también mucho más, o sea, le muestra más las arrugas, las imperfecciones de la cara, y esto era, bueno, pues todo un poco más filtrado, la luz, y menos dura, y al final aquí acaba de una manera, o sea, le empieza mal, por así decirlo, y acaba bien, y un poco al revés, ¿no? Todo empieza bien en la historia de ellos y luego acaba solo, es un poco el ciclo. Y un poco en base a esto os quería añadir un poco la idea que cogí un poco también de otra película, también bastante ya un poco casi de culto, que se llama Olvídate de mí, y sobre todo en base a la idea de cómo habla de la relación de una pareja también, y cómo está mostrado a través de pequeños momentos cotidianos y cómo les sigue también a los personajes, o sea, el rodaje de esa... O sea, el cómo está rodada en esa película es también como muy caótico, o sea, se parece mucho más a esta parte que a esta. Y nada, os voy a poner un trocito para que veáis cómo es. Two blue wounds. Cute. Drink up, young man. It'll make the whole seduction part less repugnant. I'm just kidding. Come on. You're kind of closed-mouthed, aren't you? Sorry. Just, you know, my life isn't that interesting. I go to work, I come home, don't know what to say. You should read my journal. It's just blank. Really? Does that make you sad or anxious? I mean, I'm always anxious thinking I'm not living my life to the fullest, you know? Taking advantage of every possibility, making sure I'm not wasting 1 second of the little time I have. I think about that. Yeah? You're really nice. Oh. God, I have to stop saying that. I'm gonna marry you. I know it. Okay. Joel, you should come up to the Charles with me sometime. It gets frozen this time of year. That sounds scary. Exactly. I'll pack a picnic. A night picnic. Night picnics are different, and, we could... Sounds good. But I should go now. You should stay. No, I really... I have to get up so early and... I would like you to call me. Would you do that? I would like it. Yes. Wish me a happy Valentine's Day when you call. That'd be nice. Bueno, o sea, esta película un poco, aparte de que yo creo que la tenía en mente de manera inconsciente desde el principio, aunque no tienen que ver las historias, pero sobre todo por cómo presenta a los personajes y por cómo les sigue sin que todo esté demasiado estudiado, o sea, aunque todo ha estado estudiado al final, porque el cine es todo artificio, pero eso, al final de alguna manera espera un poco a que, como que sigue a los personajes, a los actores, y era un poco mi idea en la parte en la que están ellos dos, sobre todo dejarles un poco de libertad y no, o sea, como no estipularles nada muy concreto, porque en concreto, por ejemplo, él sí es actor, pero ella no es actriz, entonces de alguna manera tampoco podía exigirle a ella lo mismo que a él en general, pero tenían que un poco sentirse un poco como que estaban en el mismo barco, y lo bueno es que eran pareja, entonces
eso también ayuda, y era un poco mi idea al principio, como que intentar encontrar a dos personas que fueran pareja y que quisieran hacerlo, o sea, porque por el tiempo que tenía y cómo lo íbamos a hacer, conseguir un poco esa confianza y esa química, o sea, en un día, que fue cuando en lo que se grabó, no iba a ser muy fácil. Entonces, nada, de ahí viene un poco el origen de todo. Y a ver si no se me olvida. ¿Os estoy aburriendo mucho o no? Vale, porque era... Vale. Y nada, bueno, para contaros un poco más de algo que igual os pueda interesar, que es el hecho de cómo se hizo, pues nada, el videoclip realmente o sea, yo tenía esa idea en la cabeza, la hablé con el otro chico que iba a estar de cámara, porque realmente de equipo éramos 3 personas, o sea, era el cámara, una chica de arte, que fue la que nos dejó la casa y la que la trezó y la iba cambiando sobre la marcha, y yo, y luego los actores. Entonces nada, yo le comenté un poco la idea al operador, le pareció bien, vimos un poco también pues estas ideas de estas películas, y nada, lo trasladamos un poco a esa casa. Queríamos que fuera una casa que no fuera muy moderna, sino que tuviera un toque un poco viejuno, antiguo, y que se pudiera manipular bastante bien, que los espacios fueran como muy amplios para poder movernos nosotros también. Y lo que hacíamos era, primero grabábamos las partes de ellos dos y luego quitábamos las cosas, los elementos que decidimos como que le restaban a la parte del solo, y rodábamos la parte del solo en el mismo sitio y luego íbamos moviéndonos por toda la casa haciendo un poco lo mismo. Y nada, se grabó en un día, o sea, como la idea era que tenía que haber como una transición, como desde luz de día hasta que luego va anocheciendo, que se supone que son momentos distintos, pero lo conseguimos eso, pues como adaptar a lo largo de todo el día, porque estuvimos como de 9 a 9 de la noche, y un poco fue así, o sea, realmente fue como un proceso como muy rápido, muy corto, o sea, muy estresante en el momento que estuvimos haciéndolo, porque tenía que salir como a la primera, por así decirlo, pero bueno, pero fue al final bien, y luego también algo que yo experimenté con este videoclip fue un poco el tema del montaje, que yo no había montado nada antes, porque no me acababa de atrever. Y nada, al final lo decidí montar yo, y fue también un poco un reto el hecho de cómo un poco manejar esas dos historias y que fueran un poco equitativas y que se entendiera, que espero que se entienda, y nada, más o menos un poco fue ese el proceso. Y nada, si me queréis preguntar algo bien, si no pues os cuento yo algo que me quería preguntar a alguien, si no pues como queráis. Nada. Sí. Mira, y aparte para que des consejos, a la hora de ese día que tuviste esa jornada intensiva para rodar, ¿notasteis que vuestra planificación, o sea, tenéis una planificación previa, cuentas que fue todo así un poco... Sí, como muy rápido. Pero respecto a la planificación, sí. ¿os fallaron algunas cosas? Pues, la importancia de planificar bien. Sí. Es mi pregunta. Sí, o sea, aunque Para contarles a ellos un poco lo que sucede, a veces, sí, los imprevistos. Puede pasar siempre, aunque planifiques un mogollón, sí. Pero... Pues sí, a ver, un poco como pasa, yo creo que en cualquier cosa que haces, un poco, sea cine, cortos o lo que sea, siempre va a haber imprevistos, además porque nunca sabes un poco lo que puede pasar. Y por ejemplo, en el caso de este videoclip, por ejemplo, los actores que lo iban a hacer, 2 días antes me dijeron que no podían, porque uno de ellos había como fracturado el brazo, bueno, cosas así. Y conseguí a ellos dos como al día siguiente, o sea y al día siguiente se hacía. Entonces fue como, o sea, o los consigo hoy o no se hace.
Entonces esas cosas, pero aunque hay algo un poco de excitante en eso a veces, como el hecho de conseguir algo y al final que se haga y que salga, y al final creo que ahora que lo veo no me lo imagino con otras personas, o sea, como que... Y luego, pero sí que en cuanto a la planificación, sí que se planificó, aunque hubo que rodarlo en un día, pero sí que estaba más o menos planificado como el orden de las escenas, de cuáles iban a ir antes que otras, cuáles tenían que rodar primero y cuáles después. Y lo que yo hice, a diferencia de un guión normal que había diálogos, aquí no había diálogos, porque yo lo único que tenía escrito era como ella y él están hablando en el sofá como acciones, ¿no? Y esas acciones yo las iba a grabar, pero les iba a dejar que improvisasen un poco, o sea, yo iba a ir un poco a pillarles, por así decirlo, sobre todo en la parte de los dos juntos, o sea, que quería que estuvieran naturales, y en la parte de él sí era mucho más milimetrada, y que os podía enseñar cómo vamos de tiempo, porque no sé... Bien, vale, os voy a enseñar un segundín para que veáis. Lo que yo usé fue una escaleta, o sea, no usé un guión, o sea, porque... A ver... Vale, porque yo he de decir que yo no soy muy de improvisar, no me gusta mucho, la verdad, pero bueno, aquí tuve que improvisar un poco, entonces... Os voy a... Vale. Vale. Espera, bien. Yo os diría que una máxima que se puede... Por si acaso no tal... Ah, vale. Sí. Vale. Llevo tiempo haciendo los reportajes y una máxima que yo utilizo siempre es di no a la improvisación. Antes de empezar, cuanto menos dejes a la improvisación, mejor. En lugar de por si acaso. Nada, esto no. De esto de a ver qué pasa, jamás. Porque siempre eso es como una bola de nieve que se puede hacer más grande, más grande, más grande. O sea, no a la improvisación. No, sí, y además porque yo creo que luego al final vas a acabar teniendo que improvisar alguna cosa por narices, porque no sale todo exactamente nunca como tú lo tienes en la cabeza, ni el sitio es exactamente como tú lo tenías, ni en este caso sí, porque habíamos visto la casa algunos días antes, pero la elegimos 2 días antes, o sea que tampoco tienes un poco que adaptar eso a lo que tú tenías. Y nada, o sea, os quería enseñar un poco lo que yo usé, ¿vale? O sea, esto no es ni una escaleta al uso ni nada, es un poco lo que yo hice para yo aclararme, porque como eran 2 historias, yo tenía un poco de estrés de ver cómo yo iba a aclararme para luego expresárselo a ellos y que ellos supieran en qué momento de la historia estaban. Entonces, nada, o sea, bueno, aquí estaba un poco descrito la idea de lo que era y lo que yo quería hacer con las 2 pantallas. Ah, muy bien, no se está viendo. Guay. Perdón. Vale. Bueno, es que al final estuviste gestionando 2 narrativas, 2 historias y sí. tiene mucha complejidad mental. Sí, sí, o sea, una vez que ya estaba, yo necesitaba como verlo y luego una vez que ya estaba como expresado sobre el papel ya luego era más fácil. Nada, yo lo que hice fue hacer aquí como, o sea, una escaleta normal no suele ser así, pero bueno, yo me hice un cuadro para aclararme y separar las historias y un poco aquí estaba la historia de él y aquí estaba la historia de ellos dos y nada, entonces pues bueno, ponía pues la escena 1 y un poco explicaba lo que iba pasando, o sea, como la acción típica un poco de un guión, pero sin diálogos. Y luego, pues bueno, había partes descompensadas, me preocupaba un poco pues que de repente aquí la acción parecía más larga y que luego esto era más corto y luego a ver eso cómo iba a cuadrar el montaje y luego hasta que no llegas a montarlo no sabes muy bien si te va a cuadrar o no y en el montaje hubo un momento como un poco de crisis de esto no está quedando como yo me esperaba, pero bueno, al final... entonces bueno, eso eran un poco las escenas que iban pasando, ¿no? Pues bueno, pues lo de lo juega con el patito de goma. La idea era como que cada una se correspondiese por los espacios, esta pasa en el baño y esa pasa en el baño, está en el salón creo, sí, no, en la habitación y está en la habitación, un poco como que todo fuera
simétrico. O sea, y nada, y realmente eran como unas 8 escenas, 8 momentos creo, sí. Esto yo lo ponía como una secuencia elaborada, porque aquí luego en lo que es el vídeo sí que tiene un montaje como mucho más picado, entonces la idea era como que era una secuencia que se construía con los trozos, y por eso ponía un poco secuencia elaborada. Y nada, realmente era un poco eso. Y eso, eran 10 escenas en total, más o menos. O sea, y luego sí que en el montaje están cambiadas de orden 2, creo, pero más o menos era eso. Y nada, realmente, bueno, ¿habéis visto alguna vez eso, guiones, escaletas, y eso sí que estáis de verlo, ¿no? Más o menos de ver algún guión, o sea, esto no es como un guión, pero bueno, que más o menos. O el guión técnico, bueno. Que bueno, el guión técnico que lo traje aquí, pero bueno, era un poco eso, pues lo mismo, o sea, parecido, pero con los planos y las historias un poco de los dos. Esto sí que fue un poco un caos hacerlo, porque eso, o sea, yo, o sea, reconozco que la parte del guión técnico es lo que menos me gusta, o sea, me gusta como estar ahí y hacerlo, pero pensar los planos, o sea, se me hace un poco bola, pero bueno, que al final hay que hacerlo y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un poco el guión técnico y nada, pues como muchos planos, o sea, demasiados a mi gusto, pero bueno, al final salió. Y nada, si me queréis preguntar algo más, porque ya más o menos yo creo que... Dime. Yo he entendido el videoclip como que entre la relación entre los dos, y sí. luego solo con una diferencia en la temperatura del color. Sí. Y lo que me ha descuadrado un poco es que al final, cuando está el solo, cuando se queda solo, es como que está sonriendo. Entonces la parte que se supone que es más fría y tal, es que está sonriendo y el otro está como... Sí, a ver, lo que pasa es que en la historia, que realmente él empieza estando, en la parte que está solo, él se supone que es como después o tiempo después de que ha dejado la relación con ella, y realmente mi idea era la historia de él, construirla desde algo, o sea, como desde la negatividad a la positividad, al hecho de que él al final consigue un poco salir de ese bucle en el que está, en el que no hace nada, por así decirlo, en el que va pasando por los espacios que está con ella, pero sin saber muy bien qué hacer. Y por eso acaba de alguna manera sonriendo frente a la otra historia en la que acaba al revés, en la que él realmente acaba siendo dejado por ella y su cara es un poco lo opuesto, o sea, de cómo empieza en la historia de ellos dos juntos. No sé si más o menos eso era... Vale. Pues eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y tú, tu experiencia, vivido cortometraje, estarás con el videoclip, ¿con qué te quedas con los dos? A nivel así de... Bueno, a ver, o sea, yo me lo tomé un poco como lo mismo, porque al final la planificación es parecida, y solo que aquí me tenía que adaptar a algo que ya está como preconcebido, que es la música, y en este caso la letra, que tenga la música y lo que va contando. Entonces, pues bueno, esta es un poco más, no era mi historia, sino es como la historia de otra persona, aunque la intenté como hacer mía. Pero realmente lo veo algo similar, o sea, realmente me parecía... También lo lleva a mi terreno, al hecho de contar una historia, porque podía haber sido un videoclip mucho más conceptual, con planos que no tuvieran como una lógica narrativa o lo que fuera, que fue como un poco la idea al principio. Pero por lo que sea yo acabo tendiendo a contar una historia, o sea, soy bastante clásico para eso, y salió esa historia. Entonces al final como que ya estaba ahí en mi cabeza y no se me ocurría otra manera de contar esto. Entonces fue un poco así como surgió todo, y le pareció bien también al operador de cámara, que también era otro chico con el que ya había estado en el corto, entonces como que nos entendemos además muy bien, o sea, no tengo casi mucho que explicarle para que... Entonces, bueno, realmente fue un poco así, o sea, yo lo veo procesos parecidos y creo que tienes que tomártelo de manera parecida, porque ni tomarte menos en serio el videoclip, porque es un videoclip,
ni el corto, porque es un corto en comparación con una película. O sea, yo creo que al final cambia la duración, pero no mucho más. Claro, claro. Y luego el tema de los diálogos. Si no tienes diálogos, parece que es más fácil, entre comillas, sí. Luego, si no tienes actores, pues obviamente se facilita la cosa. Cuando tienes actores, pues ya es como otra cosa más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo con el tema de los actores es algo que creo que es lo que más me gusta, o sea, realmente estar con los actores. Entonces, yo ahí realmente disfruto, o sea, no me suponen. Pero, bueno, hay otras cosas. La parte técnica yo no soy tan bueno realmente, entonces prefiero que haya una persona que realmente controle que ponerme yo a operar la cámara, por ejemplo, cosas así. Y nada, realmente eso en definitiva. Nada más. No, te pregunto yo. Dime, en este dime. caso, por ejemplo, claro, la gente cuando piensa en videoclip piensa en música y piensa en músicos. Sí. Tú no has tenido que tratar en este caso con los músicos a la hora de rodar, que me consta que no les suele gustar demasiado ponerse delante de la pantalla, aunque parezca mentira. Pero en este caso, ¿cuánto o hasta qué punto influyó el grupo a la hora de escribir la historia o a la hora de decir nos interesa que nos cuentes desde este punto de vista? ¿O te condicionaron? Me consta que hay grupos que dicen directamente no quiero salir en el vídeo, o incluso al revés, que dicen nosotros queremos salir sí o sí. Suele ser bastante raro, pero Ya. puede pasar. En este caso, ¿cuánto influyó Gente Terrible en la realización del vídeo? Pues, o sea, en realidad ellos me dejaron un poco hacer lo que me dio la gana, hablando mal. O sea, realmente yo les conté que iba a pensar en algo, o sea, les dije que qué canciones a ellos les apetecía más usar si se fuera a hacer un videoclip. Me dieron esta y otras 3, al final yo había decidido otra, pero era demasiado larga, o sea, a mí me parecía demasiado larga y tenía mucha letra, y al final fue esta. Y en cuanto yo me puse un poco a pensar en eso, yo les propuse la idea, o sea, la historia vino de mí, por así decirlo, o sea, de esta relación y demás, pero porque fue lo que me sugirió la letra, la canción, y ellos no me pidieron directamente, o sea, hubo algún momento en el que sí estuvieron a punto como de intentar, o sea, mi idea era haber metido a ellos entre medias, o sea, intentar haber grabado a ellos tocando e intentar ver cómo meterlo aquí, pero al final pensé que no tenía mucho sentido, o sea, que ellos salieran, porque no son actores, porque no... Creo que al final meter a alguien de manera como forzada, a menos que sea un cantante, que sea un performer, o sea, a menos que tengas, no sé, alguien que realmente le guste estar delante de la cámara y le apetezca que se le vea. O sea, creo que aquí no tenía mucho... Creo que lo importante era su música y apoyarla con algo, con una imagen que tuviera que ver con las historias o el ambiente que tiene que ver con ellos. Yo creo que un poco fue eso. No sé si me explica, ¿sí, más o menos? Vale, pues eso. Si queréis, o sea que... Podéis preguntar lo que queráis. ¿Qué prefieres más, el videoclip o el corto? A ver, yo estoy más cómodo con el corto, pero también porque tengo menos experiencia como grabando un videoclip. Si ahora tuviera que hacer un videoclip, creo que si fuera a hacer un videoclip tendría que ser algo que realmente me llamase muchísimo la idea, o sea, como el proyecto en sí, o sea, o la gente con la que lo voy a hacer, o quien me lo proponga. En este caso es que como que fui yo el que se lo propuse, entonces no sé, y como estoy acostumbrado un poco al hecho de contar historias, o sea, era como que hasta ese momento no veía el hecho de que un videoclip pudiera servirme para eso, pero bueno, o sea, sí que me gustaría probar igual hacer otro videoclip, pero de primera siempre que pienso en hacer algo es corto o cine, o sea, por así decirlo, pero claro que me parece, o sea, hay videoclips, lo que pasa que yo no me veo haciéndolos, o sea, aunque me encanten como estén hechos, pero no sé, igual creo que no soy yo tan hábil, o sea, en ese terreno.
O sea, no me siento yo. Bueno, hay otro plano que no sé si atrevo a preguntarte sobre ese plano de cómo de la realización, o sea, del proceso de realización tanto de un cortometraje como un videoclip, que es el presupuesto. Sí. Me imagino que había muy poco dinero para hacer ese corto, pero sin preguntarte cuánto te has gastado en él, ¿en cuánto valorarías tú si tú dijeras, bueno, pues tal y cual como está ahora? No quiero que me digas lo que costó, porque pero bueno, si te apetece decirlo, digo. Pero pues este corto bien hecho, profesionalmente hablando, costaría tanto dinero. Para que les haga una idea del trabajo que es. A ver, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, este videoclip fue algo que hice porque me apetecía, o sea, me apetecía como en ese momento, no fue como otras cosas. O sea, realmente no hubo tanta preproducción, por así decirlo, como de pensarlo y tal. Entonces, fue un poco sobre la marcha y realmente el presupuesto fue bastante mínimo, o sea, no te sabría decir cuánto fue realmente, pero... vale. Pero nada, espera que me empana, perdón. No te pregunto cuánto costó, sino sí. ¿en cuánto lo valoraría? No lo sé, yo en ese momento se lo ofrecí yo porque realmente yo lo que quería era hacer algo y no me sentía como en la capacidad de decirle pagarme tanto, o sea, por lo que os voy a hacer, porque no sabía ni cómo iba a quedar. Pues no lo sé, o sea, la verdad que te sabría decir, porque no sé, porque recuerdo que, o sea, el último corto que hice, pues eso, al final nos gastamos 7.000 euros, por ejemplo, y creo que no costaría tanto. O sea, al final aquí usamos muchas cosas que ya teníamos, o sea, la casa, las cosas eran nuestras, la ropa era nuestra, o sea, todo eso fue un poco... entonces se gastó más en las cosas como fungibles del día, por así decirlo, que realmente en crear cosas. O sea, la cámara, pues al final eso, o sea, la trajo el operador, o sea, conseguimos otra cámara, una videocámara pequeña a través de otra persona. Fue un poco con lo que teníamos hacer esto en el tiempo que teníamos, porque tampoco podíamos hacerlo en más días, o sea, al principio iba a ser en más días, pero luego se tuvo que hacer en uno. Entonces, sí, pero bueno, menos de 5.000 euros, yo creo. Lo que pasa que, claro, que depende todo. A ver, aquí no ha cobrado nadie, no pagamos, o sea, suena fatal esto, o sea, y lo ideal es pagar a la gente, pero en este caso fue una cosa como casi entre amigos, o sea, como que al final nos apetecía a todos hacerlo, por lo que nos podía repercutir un poco a todos. O sea, el tener un material que nos gustase y que se pudiera ver. Bueno, un poco, para que viera un poco la balanza de lo que es trabajar para hacer determinados productos audiovisuales con un determinado presupuesto que con otro. En el mundo cinematográfico, por ejemplo, los presupuestos suelen ser más bajos que en el mundo videoclip. En el videoclip, a nivel profesional, se mueve bastante dinero como a nivel publicitario. Sin embargo, a ciertos niveles es lo que comentaba Fernando. El nivel es colaborativo, de prestas esto, equipos muy pequeños para resultados realmente muy profesionales que a lo mejor con, no sé cuánto sería los videoclips que hacen Rosalía y toda esa gente, pero no bajan de los 20.000 euros cuando él está hablando de 5.000, 4.000, 6.000. Eso tendría que ir un poco... Sí, para que compare. Ese balance de que no es lo mismo a ciertos niveles, nivel región, en este caso sería, bueno, no sé si tendrán tirada nacional estos chicos o no. Sí, pero, perdón. Que no sé si tendrán tirada nacional estos chavales. Bueno, ahora ahí andan. Ahí andan, sí. No es lo mismo a nivel más regional que a nivel más nacional, que incluso me consta que hay videoclips de gente como, no sé, no soy muy yo de la música actual, yo me quedé de los 80, pero hay grupos por ahí que llevan citando mucho tiempo y que tienen mucho y que hacen videoclips por 600 euros cada año. Ya, sí. Hay un poco de todo. Claro, al final depende un poco, sí. O sea, la idea es profesionalizarlo lo más posible, obviamente, porque al final no deja de ser un trabajo. Lo que pasa que en este caso, al ser algo como que
surgió de mí, por así decirlo. O sea, no... Y de un poco preguntar en plan, ¿quieres hacer esto conmigo? ¿Te apetece? O sea, fue un poco así, más que de llamar a un equipo y buscar un equipo, o sea, que al final obviamente tienes que pagarles y una serie de cosas. Pero bueno. Me gusta mucho es que eso, creo que lanzarse, o sea, lo que has hecho, lanzar, entras en videoclip, quiero probar, o sea, tener material, porque es súper importante, tener todo, para empezar, sí. Muchas cosas para poder enseñarlas. Que la gente vea un poco, pues eso sí, lo que haces, ¿no? Así decirlo. Claro, y entonces este tipo de iniciativas yo creo que es lo que se tiene que motivar para empezar a hacer cosas y moverse y hacer esos mini equipos. Sí. Bueno, y un poco que vean que al final, eso, que al final con 2 o 3 personas con las que realmente te lleves bien, la idea es que tengas confianza. O sea, yo prefería estar con 2 personas, que éramos los que éramos, o sea, pero al final nos organizamos en esa casa y pues todos hacíamos todo y con los actores también muy bien y realmente eso, o sea, más que igual tener un equipo enorme de gente que igual ni les conoces a la mitad y que a veces es genial y a veces se necesita, o sea, tanta gente. Pero en este caso no, o sea, y yo creo que fue un poco como volver a cortos de cuando igual yo hacía cortos en la escuela o lo que sea, o sea, en el sentido de cómo hacerlo, de que al final es un poco entre amigos, que otro tipo de corto más grande o una película ya, bueno, es otra historia, pero eso sí. Así que animar a los chicos y chicas. Sí, hay que hacer. El foto, porque ellos y tenemos programas de iluminación, vídeo y foto. A veces se decantan por uno y por otro, generalmente. Pues, sí, como que... Sí, que nada te paralice al final, hacer cosas que un poco es lo que hay que hacer. O sea, al final todo el mundo ha empezado de cualquier manera. O sea, y hay que, pues eso, probar. Es que... Y aparte de esto se aprende al final, yo creo que es que el cine no sé, o sea, el cine o el audiovisual lo aprendes haciéndolo. Es que no... Y viendo de repente cómo ves un plano que te queda súper corto y dices, uff, o sea, esto no lo monta nadie, o sea, ahora. Y eso lo ves cuando lo estás montando, o sea, pero bueno, o sea, te sirve para la siguiente y para la siguiente. Entonces, o sea, sí. He dicho que aquí las luces de iluminación. De imagen. Haceros amigos de los de realización y haceros amigos de los de sonido. Producir. Somos gente gana, pero también volamos un poco. Entonces hacéis piña ahí, con el disco de orillas y tal, que de verdad que hay mucha gente en los sitios de realización y tal, y formáis esos pequeños equipos con los que ir haciendo vuestros primeros trabajos. Uno que sepa manejar una cámara, otro que sepa manejar un micro, porque todos en realidad prácticamente todos hemos empezado así. Sí, bueno, y al final al final tú tocas un poco, pues todas las... Igual que yo a veces he grabado sonidos sin que me encante o que al final es eso, tampoco puedes, cuando estás empezando tienes un poco que tocar todo, o sea, de probar todo y hay cosas que se te van a dar mejor, pero bueno, que no te paralice el hecho de... No tengo todos los miembros del equipo de todos los departamentos que se supone que tiene que haber en un corto, que al final se puede hacer de 1000 maneras. O sea que... A mí personalmente me gustó mucho el videoclip y a mí me encanta también, me encanta la narrativa, me encantan las historias. Sí. Y encima doble historia y el paralelismo está muy bien hilado y pues eso, con los segmentos, como los utilizando el color, a mí me parece que está muy bien. Me gustaría volver a verlo tranquilamente porque sí. Como que no, pero me gustó mucho y te doy enhorabuena a la verdad. Gracias. Porque contando así, aparte esto fascinante, ¿no? Cuando te cuentas cómo lo hicimos en un día, hacer esto un día me parece... Un poco locura, sí. Sí, es arriesgado. Sí. O sea, tuviste suerte que todo eso fluyó y luego los actores, que me comentabas que ella que no era actriz, pero sí, entre ellos hay una sintonía que bueno, que si son pareja, pues que se un rollo, como en todo el espacio, o sea, se desfila la propia pieza, que eso fluyó
Sí. Y yo creo un poco que hay que aprovechar cuando al final, cuando no tienes tiempo, cuando eres menos experto o lo que sea, un poco las cosas que te da también la realidad. Al final, si tienes dos personas que son pareja en este caso, que más o menos, yo no soy muy partidario de usar a gente que no es actor, porque al final luego casi pierdes más tiempo en tal, pero en este caso creo que tenía sentido, o sea, porque si me apetecía que fueran pareja, a ella le apetecía mucho y al final a mí un poco lo que me apetece. O sea, yo, si alguien tiene ganas de hacerlo, creo que lo va a intentar hacer lo mejor posible y fue un poco el caso de ella, o sea, y realmente ella no es actriz, pero parecía actriz, o sea, al final como... O sea, fue un poco al límite con todo, le pedía improvisar 1000 cosas y lo hizo, o sea, y yo creo que es lo que más disfruté, o sea, de verla a ella realmente, que alguien que no es actriz y que de repente hace eso, o sea, entonces me gustó. Sí, estaba... Así que eso, que hay que aprovechar un poco al final las cosas que tienes y que a veces buscar como la persona perfecta porque o no puedes o no llega o lo que sea. Entonces, vale más trabajar con gente que le apetece trabajar que con alguien que igual es muy bueno pero que te va a dar 1000 problemas por lo que sea. Entonces, bueno, o sea, eso en el caso de los actores, por ejemplo. Bueno, gracias.